Yo voy a abordar un tema que me parece que todos conocemos, pero que tiene aristas a las cuales a veces prestamos poca atención. El control de convencionalidad. Es frecuente que nosotros hablemos del control de convencionalidad, preguntándonos si debe ser hecho de oficio o no, y además comparándolo con el control de constitucionalidad. Nos sentimos más seguros de decir que el control de convencionalidad debe ser hecho de oficio y mucho menos seguros de que el control de constitucionalidad debe hacerlo. Y esto porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa Almonacid Arellano, habló ya de que los jueces debían controlar la convencionalidad de un modo espontáneo. Bueno, lo cierto es que cuando uno habla de control de convencionalidad, inmediatamente el tema nos evoca la defensa de las personas, especialmente de las personas físicas, porque a estas personas se refiere la Convención Americana de Derechos Humanos, e inmediatamente estamos pensando en una contención al Estado. Yo los voy a invitar a verlo en esta reunión desde otra perspectiva. Es una perspectiva que no es contraria a la anterior, es decir, no es contraria a pensar esto como un modo de enaltecer los derechos humanos, de darles concreción, pero es una perspectiva que nos permite encontrar una dimensión distinta a la aplicación de la Convención y probablemente de otros tratados que están de algún modo ligados a ella. La perspectiva es la de la integración. Nosotros vivimos un mundo en el cual no cabe la menor duda que nos estamos globalizando, es decir, estamos encontrando vínculos cada vez más estrechos entre todos los componentes de este planeta. Estamos quebrando barreras aduaneras, estamos quebrando barreras que se ponen a la circulación de las personas, estamos intercambiando información con una fluidez tremenda a través de Internet. Pero estas globalizaciones van de la mano de la integración, de un modo más estrecho, de los componentes de los bloques que a su vez empiezan a ir compitiendo en este proceso de globalización desde posiciones de mayor fortaleza para participar en el negocio colectivo, en este proceso, en el cual no se puede ser demasiado débil porque, claro, nos pasan por arriba. Desde esa perspectiva, el control de convencionalidad es una verdadera herramienta de la estructura superior en que se hayan decidido organizar los estados involucrados. Entonces, para entenderlo bien, me parece que hay que retrotraerse al origen del constitucionalismo moderno, que es el fin del siglo XVIII en los Estados Unidos. En los Estados Unidos había 13 colonias que, a diferencia de lo que ocurría en México, en la Argentina, y en algunos otros, en Perú, eran 13 colonias que tenían una relación directa con la corona inglesa. La corona británica se entendía con cada uno de los 13 separadamente. Los 13 eran en todo caso vecinos, si algunos seguramente se visitarían en las casas y las fronteras podían ser más o menos permeables. Pero entre unos y otros no había un gobierno común y no había lazos comunes de tipo jurídico, por lo menos no gubernamental. En nuestros virreinatos, en cambio, estábamos acostumbrados a responder a alguna sede virreinal, ciudades que tenían zonas de campestres más o menos relacionadas con estas ciudades, pero responder a un gobierno en alguna ciudad capital. En ella estaba el virrey se entendía con la corona española. Cuando las provincias argentinas se separan de España o de Fernando, porque desaparece el gobierno de Fernando merced a una jugarreta
del emperador Napoleón. Lo de jugarreta no lo digo yo, sino que lo decía un francés, Talleyrand, que dejó de ser su ministro de Relaciones Exteriores por la jugarreta. Las ciudades que empiezan a tener autonomía, digamos, municipal, autonomía de cabildos, en realidad habían estado acostumbradas a tener un nexo en el virrey. Esto no existía en las 13 colonias americanas. Y esto, según me parece a mí, marcó una diferencia muy grande cuando quisieron unirse para tener fortaleza suficiente para repeler la invasión de Gran Bretaña, o la guerra que les hacía Gran Bretaña. Cuando esto hacen, empiezan por algunos artículos de confederación más o menos tenues, hasta que evolucionan y se sienten la necesidad de hacer un país más en serio y arman la Constitución actual de los Estados Unidos, o casi la actual, porque desde luego tiene muchas enmiendas, pero el núcleo de división de poderes y de relación entre los estados locales y la unión de ellos permanece más o menos en los mismos términos. En ese momento, en la Convención, aparece la necesidad de elaborar un mecanismo, y a esto creo que hay que ponerle mucha atención, un mecanismo para resolver los conflictos entre los estados reunidos y la unión de ellos, es decir, entre la estructura superior y las estructuras locales, que era un modo de resolver los conflictos entre todas las estructuras locales por medio de este sistema. Entonces, puestos los patriotas que estaban haciendo la Constitución, los constituyentes, a elaborar el mecanismo, lo primero que hacen es un proyecto firmado por Pinckney y Madison, en el cual el Congreso de la Unión podía, puesto en conocimiento de las leyes elaboradas por las legislaturas locales, podía dejarlas sin efecto, si podía derogarlas, si las consideraba contrarias al Pacto de Unión, es decir, a la Constitución. Frente a esto, hay una segunda propuesta, que es aproximadamente el artículo 31 actual de nuestra Constitución. En esta segunda propuesta, los jueces, con un matiz que voy a contar inmediatamente después, los jueces, todos los jueces, pero empezando por los jueces locales, es decir, los jueces instituidos por cada uno de los estados confederados, debía hacer prevalecer la suprema ley de la nación, constituida por la Constitución misma, las leyes dictadas en su consecuencia, o sea, las leyes válidas, los tratados internacionales, por sobre las normas locales. En el artículo 6º de la Constitución americana, las autoridades mencionadas, a diferencia del 31 nuestro, eran los jueces. En realidad, yo creo que lo hicieron coherentemente porque son los únicos que pueden tener este problema delante. Y de hecho, en nuestra jurisprudencia, la Corte siempre dijo que solamente los jueces pueden declarar inconstitucionalidades. Pero más allá de eso, y más allá de que yo creo que la voluntad de los patriotas que hicieron el artículo 31 de la nuestra era tratar de generar mayor juridicidad, y por eso pusieron autoridades en general, lo que está claro es que nosotros también incluimos los jueces en ellos. Estos eran los jueces locales, pero también los federales, porque si bien en una primera versión el texto hablaba de los jueces de los estados, en una segunda versión dice los jueces en los estados, lo cual abarca tanto los federales como los locales. Pero lo que está claro es que los locales siempre estuvieron incluidos. Esta segunda propuesta fue la que prevaleció y se convirtió en el artículo 6º de la Constitución americana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia entre una y otra, más allá de que los jueces son más autoridades, es decir, en número, es que un juez no toma una decisión política cuando dice que una ley es inconstitucional. Un juez lo único que puede hacer es examinar la Constitución Federal, los tratados internacionales suscriptos por la Unión, las leyes de la Unión y decir
si la ley local está en contraposición con este bloque normativo que se llama la Ley Suprema de la Nación, o en el caso es de la tierra, más bien la idea, nosotros lo tradujimos por nación. Si lo hubieran puesto en manos del Congreso de la Unión, la decisión necesariamente habría sido política, porque los legisladores no se pueden escindir de modo esquizofrénico y decir a veces voy a hacer derecho y digo esto va en contra de la Ley Suprema de la Tierra y ahora no, acá estoy decidiendo representar la voluntad política de los que me instituyeron como legislador y entonces voto de tal manera. No, en realidad lo que habrían hecho es en ambos casos decidir políticamente. Esto habría convertido la relación entre los estados confederados y la Unión en una relación poco jurídica, una relación de poder. No sé si les habría ido mejor o peor, pero el sistema seguramente habría sido muy distinto y seguramente también habríamos estado convencidos de que el respeto por los estados locales habría sido menor. Para un norteamericano de la época, esto del respeto por los estados locales era muy importante porque el federalismo norteamericano no es un federalismo que esté concebido como una concesión a un grupo de estados díscolos. Notarán que creo que fue lo que los unitarios creyeron hacer en la Argentina, a unos estados, como decía, díscolos, para que se conformaran y se dejaran de embromar y concibieran una vida en común. En realidad, el federalismo está teorizado en un libro escrito por Thomas Paine y en alguna medida por Jefferson, llamado Fundamentos de la Libertad, en el cual, Fundamentos de la Libertad y entre paréntesis, creo que es sentido común, no es poco esto, ¿no? La idea es que la mejor manera de evitar las hegemonías es no solamente dividir en tres los poderes, en tres ramas, los poderes del gobierno federal, sino también dividir el poder entre la Unión y los estados locales, haciendo que las competencias, las potestades, quedaran depositadas al nivel más cercano al individuo que hiciera aprovechable el ejercicio de la competencia. Esto significa, si ustedes tienen que regular el comercio exterior, no lo pueden poner sino en la Unión, porque si no es un aquelarre lo que va a hacer cada uno, es decir, no se puede ejercer con provecho esta competencia a nivel local. Pero si van a pensar el peaje, nunca lo habrían puesto en manos de la nación. Nosotros hicimos vialidad nacional, que fue una excelente manera de premiar al gobernador o al intendente afín al gobierno de la nación y en lugar de elegir el camino, mejor dicho, la colocación más adecuada para mejorar el bienestar, la producción y el intercambio, se pensó, y no estoy hablando de algo reciente, sino como ustedes se dan cuenta de la primera mitad del siglo XX, se pensó en un mecanismo que concentraba el poder decisorio en el gobierno nacional y de este modo distribuía inadecuadamente los recursos en los territorios provinciales. Creo que hoy seguimos con esta experiencia. Eso era una digresión. Pero de todos modos lo que queda claro es que el mecanismo de poner a los jueces locales a aplicar la Ley Suprema de la Nación, es decir, la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes válidas del Congreso, es un modo de hacer que los jueces, en lugar de ser meramente servidores de los estados que los instituyen en su oficina, sean servidores también del proyecto común de todos los estados reunidos. Esto es, en definitiva, el único mecanismo que hay en este gobierno federal diseñado en Estados Unidos que relaciona autoridades de la Unión con autoridades locales.
Y si no les queda claro lo que digo con esta frase, traten de pensar en qué supuesto el presidente puede dejar sin efecto una medida dictada por un gobernador. En ningún caso. Lo que podrá hacer es promover una intervención y desplazarlo, pero esto es bastante distinto. Es un mecanismo de cirugía, digamos, a tórax abierto, no es la paroscopía, mientras que la intervención judicial es la paroscópica. El Congreso tampoco puede dejar sin efecto una medida de una legislatura local, precisamente porque se dejó de lado la enmienda, el proyecto, la moción Pinckney-Madison. Bien, es bastante obvio, no creo que sea discutible en ningún sentido de la palabra, que el éxito de este modelo de federalismo quedó plasmado en el mundo, porque en lugar de 13 pasaron a ser 50, o casi 51 si uno considera a Puerto Rico, que está más o menos en la misma línea, y además probablemente algunos más querrían también colarse un poco por, digamos, para ingresar en este esquema. ¿Qué pasa del otro lado del Atlántico? Del otro lado del Atlántico pasa una cosa bastante parecida. En alguna época hubo un imperio romano, después en alguna época hubo un emperador que decía ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y uno se puede entretener bastante hablando de Federico Barbarroja, pero lo cierto es que de la caída de Carlomagno hasta bien entrado el siglo XX, Europa estuvo partida. Es como si yo dijera estuvo balcanizada. No solamente los Balcanes fueron balcanizados, sino también Europa estuvo balcanizada. ¿Cómo consiguió unirse? Consiguió unirse después de la Segunda Guerra por medio de los tratados que originariamente eran la Comunidad del Carbón y del Acero, después las Comunidades Económicas Europeas, después las Comunidades Europeas, y ahora hay un tratado que se llama Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la última reforma que interesa para lo que yo voy a contar es lo de Lisboa, el Tratado de Lisboa. No consiguieron hacer algo que se llamara Constitución, pero ya hasta tienen un ministro de Relaciones Exteriores que permite entender que se está concibiendo la política exterior de la Unión como una política conjunta. ¿Cuál es el nexo entre los órganos de la Unión y los órganos nacionales? Pongo la pregunta en el dominio público, pero ya habrán adivinado que somos los jueces. No, yo no, porque no soy de la Unión Europea, pero son los jueces de la Unión Europea. ¿Y qué jueces? Los jueces nacionales. Estos son también los que hacen de correa de transmisión de las decisiones de los órganos de la Unión y los que hacen prevalecer las normas de la Unión por sobre las normas nacionales. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el artículo 267 de este tratado, antes llevaba otros números, pero esto viene desde el inicio de esta estructura de unión, que fue pasando progresivamente a ser cada vez más estrecha y más operativa. El artículo 267 de este Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que cualquier juez nacional puede, en el supuesto de que estime que va a aplicar una norma nacional que a su entender entra en contradicción con una norma de la Unión Europea, que puede ser un tratado o puede ser una norma emitida por un órgano de la Unión Europea, puede ser el Consejo. Emitió una norma, bueno, esta también. O sea, es el derecho primario y el secundario, que es el modo que normalmente los europeos hablan de esto. Puede elevar en consulta exactamente igual que en casi todos los que tienen el tema del Tribunal Constitucional, pueden elevar los jueces de cada causa en consulta al Tribunal Constitucional cuando estiman que una ley es inconstitucional. Pueden elevar una consulta. Si se trata de un órgano judicial de última instancia, no solamente puede, sino que debe elevar la consulta.
respondida, la doctrina que sienta el tribunal, la Corte Europea debe ser aplicada por todos sin chistar. Esto es un mecanismo no idéntico, pero bastante parecido al sistema de los Estados Unidos. Yo diría que son los dos modelos exitosos de federación que conocemos. Sé que la China parece ser también una suerte de confederación, pero claro, no estoy familiarizado con ella y no me atrevería a decir cómo funciona. Es posible que tenga otra clase de órganos, pero la realidad es que en estos dos que son más afines con nosotros, seguramente, y que son dos modelos exitosos porque realmente funcionan, el esquema que tenemos es que los órganos que transmiten y que hacen operativas las decisiones de la Unión en cada una de las naciones son los jueces. Como no podía ser de otro modo, los últimos que entraron en la lógica del sistema fueron los miembros del Consejo de Estado de Francia. Vayan pensando, el caso es el caso conocido como el affaire Nicolò, y el caso de este Nicolò está resuelto, me parece que en 1978 o en una fecha muy próxima a esta, de manera tal que, como verán, ya tiene un pasado, una prosapia bastante interesante. Bueno, ¿qué pasa en el sistema americano? Y en el sistema americano lo que ocurre es que, vamos un poco más atrás, ¿qué pasa con el sistema estadounidense? Que tiene una nota muy interesante en esto del artículo 6, que es poner los tratados internacionales como parte de la suprema ley de la nación. En realidad, los tratados internacionales, según uno de los jueces de las primeras composiciones de la Corte Americana, Iredell, en una causa Ware contra Hilton, los tratados internacionales no eran aplicados por los jueces ingleses. Acá hay toda una... No me quiero meter porque es más complejo el tema, pero no importa mucho para esto. De todos modos, habría que hacerse cargo de que Blackstone dice que el derecho internacional público forma parte del common law. Pero digamos que a lo que se refería Iredell es que en la aplicación efectiva, la realidad es que los únicos tratados que realmente aplicaban los jueces eran presas, porque claro, si capturan una mercadería, alguien tenía que poner juez. Y extradición, es decir, si es extraditable un individuo, digamos, desde el ángulo de la libertad personal, porque después hay una decisión política que es mandarlo o no mandarlo, también en la materia de los jueces. A partir de haber incorporado los tratados internacionales a la Suprema Ley de la Nación, resulta ser que todos los tratados son interpretables y, de hecho, los jueces norteamericanos aplican muchos tratados. Entonces, esto expande enormemente el universo de las normas que prevalecen sobre el derecho local interno y que influyen decisivamente, aún en el esquema norteamericano que no pone los tratados por encima de la ley, como es nuestro sistema a partir de 1994, igualmente influyen mucho porque los jueces se sienten obligados a interpretar las leyes, aún las del Estado federal, de un modo que no entren en un incumplimiento de un tratado internacional, con lo cual nuevamente, digamos, el tratado tiene una cierta preeminencia sobre la ley. Bueno, lo cierto es que, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con la Convención Americana? Y nos va a pasar con otros tratados porque progresivamente ingresamos en este tema de aplicar más la normativa internacional. Lo que nos pasa es que empezamos a encontrar en los jueces los órganos internos que hacen que prevalezca la norma internacional sobre la norma local, y esto de un modo que de alguna manera termina siendo, digamos, tolerable tanto para el Estado nacional, que está unido en esta integración, como para las autoridades
comunes que en realidad terminan siendo el resto de los estados. ¿Por qué tolerable? Porque, bueno, se supone que cada Estado nacional deposita confianza en los jueces que instituye y además, si le parece que los jueces prevarican, lo que tiene que hacer es instar los procesos de remoción. A su vez, los que están mirando el asunto desde afuera los están viendo como órganos que, por estar dirigidos no a generar la política exterior de la nación, sino a resolver conflictos, tienen algún grado, y además hacerlo de modo jurídico, depositan en ellos un grado de confianza importante. Ahora, precisamente por esta confianza que se deposita desde afuera, también hay mucha preocupación por establecer la doctrina de que el Estado de Derecho sirve para el desarrollo autosustentable o sustentable, para el desarrollo inclusivo, y que uno de los componentes centrales del Estado de Derecho es la independencia judicial, condición sine qua non de la imparcialidad. Todos estos son temas que están muy ligados, porque si ustedes no los ligan, resulta ser que no podemos tener este mecanismo tan interesante de integración. Bueno, una vez que uno identifica este aparato, tiene que advertir que, digamos, la perspectiva con que se examina el problema de la pirámide normativa no es la misma desde afuera que desde adentro. Esto puede parecer un poco chocante, pero quiero hacer una pequeña digresión. Si yo les preguntara a ustedes a qué velocidad viaja un avión, uno tendría que preguntarse respecto de qué, porque no es lo mismo respecto de la masa de aire en la que está, especialmente cuando hay viento de cola. Respecto del viento no va tan rápido como respecto de la tierra, ¿sí? Del mismo modo uno puede preguntarse a qué velocidad va un tren, pero para contestarlo habría que saber si uno viene en un tren que va en sentido contrario, si uno viene en un tren que va en el mismo sentido o si va en el mismo tren. Para el que va en el mismo tren, el tren no se mueve, para el que viene en sentido contrario las velocidades se suman y para los que van en sentido, dije bien, ¿no? Bueno, y así. Esto es la teoría, digamos, los palotes, ¿no?, de la teoría de la relatividad. Pero en materia de derecho pasa algo bastante parecido. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara, y esto lo digo porque el otro día se suscitó esta pregunta, este interrogante, en presencia de Juan Carlos Gitters, que como ustedes saben es un especialista en el tema del sistema americano, de la Corte Interamericana, es decir, ha sacado un tratado muy importante en colaboración con el doctor Oscar Fapiano, que es fiscal de Tierra del Fuego. Fiscal general, ¿no? No me acuerdo justo cómo se llama el cargo, pero es el que hace de fiscal general en Tierra del Fuego. ¿Por qué lo de la perspectiva? Porque, ¿cuál era el interrogante? El interrogante era saber si la Corte Interamericana establece, digamos, comparaciones entre normas de distintas jerarquías, es decir, si está pensando un modelo pirámide. Y claro, en realidad no está pensando en modelo pirámide, y preguntarse esto obedece a que nosotros, en lugar de llegar a la física de Einstein, solamente llegamos a la física de Newton en materia de derecho. Y van a ver por qué lo digo. Porque creo que, confesemos, creo que aún los naturalistas en la Argentina pensamos no es que yo sea un naturalista, pero quiero decir todos, pensamos la pirámide normativa a la manera de Kelsen. Y Kelsen tiene una visión kantiana del derecho, donde hay una pirámide objetiva. La pirámide se ve igual desde cualquier lugar. Pero esto no es cierto. En el sistema de justicia interamericana, una cosa es como ve el juez nacional el asunto, donde sí compara niveles normativos y dice, bueno, mire, la norma local tiene que estar o no estar de acuerdo y la invalido o la declaro inconvencional, anticonvencional, son palabrotas que estamos empezando a usar,
pero en definitiva es inválida o inconstitucional por esta vía, mientras que la Corte Interamericana lo que está verificando son incumplimientos. No se va a preguntar por la validez de la norma nacional, lo que va a preguntarse es si el Estado X cumple o incumple con el pacto. Es una perspectiva distinta. Y por esto yo digo que si uno piensa el derecho un poco más a la manera de Einstein, es decir, preguntándose dónde está parado el que habla acerca del derecho, se va a dar cuenta que lo que es incumplimiento para la Corte Interamericana es un conflicto normativo para el juez nacional. Nosotros, cuando estamos hablando del control de convencionalidad, lo estamos hablando principalmente desde el ángulo del juez nacional. Y hacemos bien en verlo como un problema de pirámide, porque nuestra misión, en lugar de ser la de la Corte Interamericana, es tratar de reconstruir un sistema coherente para regular la vida interna de la nación, y a este fin tendremos que decir esta norma es inválida, etc. Bien. Sentado esto de que en realidad nos encontramos ante un sistema de integración por medio de la labor de los jueces nacionales, nos aparecen muchos problemas a los que debemos prestarle atención. Pero principalmente debemos tratar de analizar si todo lo que estamos pensando como pirámide jurídica, típicamente nacional, constitución arriba, después la ley, después los decretos, los contratos, etcétera, nos sirve, no nos sirve o nos sirve con correcciones o con afinamientos cuando estamos pensando en poner tratados en esta pirámide. Y acá yo diría que hay que tener un poco de ojo con lo que, en definitiva, se elabora con este propósito. Hay que tener un poco de ojo porque mientras la Constitución es un documento que contiene normas más de índole bastante general, pero que no puede ser tocado por los órganos permanentes, especialmente en el caso de la Constitución Nacional, que hay constituciones provinciales donde la cosa habría que, digamos, pulirlo un poco, lo que estoy diciendo, pero especialmente en la Nacional, ninguno de los órganos permanentes puede cambiar las normas de la Constitución. A lo sumo puede convocar una convención para ocuparse de esto. Esto hace que los jueces puedan moverse de un modo, digamos, con naturalidad para interpretar los contenidos de la Constitución y aplicarlo a los productos normativos de estos órganos permanentes, de estos órganos políticos permanentes que son el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando se trata, en cambio, de los tratados internacionales, el problema es muy complicado. Volvamos a la Constitución. En la Constitución el juez mira, sabe que tiene un nivel jerárquico superior a las normas internas de los otros poderes que forman parte de su mismo gobierno, y si encuentra contradicciones tendrá que apartar a la de menor jerarquía. Pero cuando va a los tratados es un poco más complejo, porque también encuentra una diferencia jerárquica. La norma interna se va a tener que acomodar al tratado, a la Convención de Derechos Humanos en el caso que nos preocupa más directamente. Pero al mismo tiempo no es cierto, o no lo es del todo, que los órganos políticos no pueden cambiarla. Y acá tenemos un problema serio. En primer lugar, a diferencia de las cláusulas constitucionales, los tratados nacen de decisiones políticas y básicamente nacen de una negociación llevada adelante por el Poder Ejecutivo y de algún modo autorizada
o autorizado el compromiso que se ha elaborado en la negociación por el Congreso. Lo que, en cambio, no es cierto es que, a diferencia de las normas internas, las puedan cambiar estos órganos. Acá ya no pueden cambiar. Una vez que firmaron y que autorizaron, no pueden echarse atrás. En esto se parece más a la Constitución. Este es un primer punto que hay que tener en cuenta. Cuidado, porque los tratados no nos ponen en situaciones donde, si hubiera una discrepancia muy grande entre la voluntad política del pueblo y lo que el juez entendió, digamos de buena fe, no tiene por qué ser de malévolo. Esto podría ser corregido, a veces con un acto simple del Congreso o del Ejecutivo en su caso, a veces con la cosa más complicada, que es convocar a la Constitución y generar una norma específica que despeje la incertidumbre, lo que permitió que el juez optara por una interpretación mientras el pueblo prefiere otra. Pero, en definitiva, digamos, el pueblo siempre está ahí para decir qué es lo que quiere. En cambio, cuando se trata de tratados internacionales, el pueblo nuestro, el que nos instituye, solito no puede hacer nada. Se tiene que poner de acuerdo con los representantes de otro pueblo. O sea, acá esto obliga a un cierto grado de mayor cuidado en la elaboración de interpretaciones. Un segundo punto es que hay un conductor de las relaciones exteriores. En materia de relaciones exteriores, no es cierto que cada órgano que compone el gobierno puede hacer lo que le parece oportuno e impactar en ellas. En realidad hay un conductor que es el jefe de Estado, es el presidente en el caso argentino, o la presidente. Esto significa algo muy concreto. Si nosotros creemos que se puede navegar en materia de interpretación de tratados del mismo modo que navegamos en materia de interpretación de leyes o de la Constitución, vamos a estar haciendo que las relaciones exteriores empiecen a parecer un poco difundidas en todo el sistema judicial. Y esto es muy complicado. Por lo pronto, creo yo que es casi una reforma constitucional, si no es lisa y llanamente una reforma constitucional, desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista práctico es un hermoso modo de marear la perdiz, porque dígame cómo se puede tener relaciones con un país que a la mañana dice una cosa, al mediodía dice otra, a mitad de la tarde otra, es una cosa muy compleja. Entonces, necesariamente el modo en que abordemos el control de convencionalidad tiene que ser un modo respetuoso de que el presidente sigue siendo quien conduce las relaciones exteriores. Pero esto a su vez tiene matices muy complejos porque está operando un tribunal, claro, pero a uno que es juez en la nación a veces le toca decidir un asunto sabiendo ya cuál fue la doctrina que fijó ese tribunal internacional, pero a veces le toca decirlo antes de que haya fijado doctrina alguna. O sea, los supuestos son bastante distintos. En uno no hay más remedio, hay que adoptar la doctrina del Tribunal Internacional, porque de lo contrario se incurre en un incumplimiento desde el punto de vista externo. Y en el otro caso hay que elaborar algo que uno sepa que no compromete a la nación más allá de lo que las autoridades que tienen la conducción de la política exterior quieren comprometer. Nosotros habitualmente concebimos el derecho comparado como, digamos, una fuente de inspiración un poco para cubrir lagunas, a veces para optar por una interpretación entre varias posibles, pero siempre que estamos pensando en el derecho comparado lo hacemos para tratar de despejar alguna incertidumbre que nos provoca el que tenemos delante. A veces lo hacemos
con un propósito más profundo, que es entender bien cuál es el sentido de ciertas normas, cuáles son las finalidades a las cuales propenden. Pero en definitiva siempre lo estamos mirando como, bueno, a ver qué se hace por acá para saber que alguien lo está haciendo y que en todo caso nos equivocamos en compañía de alguien. Pero cuando empezamos a trabajar sobre tratados, el problema es muy distinto, porque lo que nosotros vemos que hacen otros jueces es lo que nos va a dar el patrón de si estamos dispuestos a comprometer más a nuestro país de lo que otros comprometen al de ellos, o ni siquiera aquello en que lo comprometen estamos dispuestos a comprometerlo nosotros. Y acá hay una cosa muy complicada, porque todos estos pactos tienen que ser o aspiran a ser cumplidos de idéntica manera por todos los que pactan la misma prestación. Entonces, aquí el derecho acamparado ya se convierte en una referencia que está bastante más cerca de ser el famoso tema de que la regla, digamos, que nosotros aplicamos en materia contractual, donde el mejor criterio o uno de los mejores criterios para interpretar la voluntad de las partes en un contrato es saber cómo lo fueron cumpliendo. Bueno, hay algo de eso. Bueno, este problema o estos problemas que yo estoy mencionando son problemas que han abordado otros antes que nosotros. Nuestra Argentina tiene poco, digamos, una dimensión, digamos, de relación exterior relativamente baja, es decir, solamente en tiempos recientes empezamos a aparecer fuertemente. ¿Por qué? Bueno, porque Costa Rica, por ejemplo, nos impone, o el Pacto de San José nos está imponiendo Mercosur nos impone también, UNASUR nos impone también, CELAC nos impone, es decir, acá empieza a aparecer un área que tiene muchas más, digamos, muchas más relaciones materiales, efectivas, y muchas más regulaciones jurídicas. Entonces nos aparece permanentemente esto y tenemos que dar respuestas. ¿Cómo lo han trabajado en otras latitudes? El sistema que es más afín al nuestro en materia judicial, porque ojo que debajo de la palabra juez nos encontramos con sistemas bastante distintos. No es lo mismo un juez europeo que un juez americano. Tienen dimensiones muy distintas sus competencias. Yo recién hice una comparación y casi era como si hubiera dicho, mire, estos dos modelos exitosos se parecen entrañablemente, casi no se pueden distinguir. Pero Macana, se pueden distinguir muchísimo. Por ejemplo, un juez estadual norteamericano puede declarar cualquier juez, es más, ningún estado puede impedirlo, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley estadual. En algunos casos hasta podría hacerlo con una federal, pero menos que en el caso nuestro, porque ellos no tienen un cuerpo llamado derecho común, sino que en general lo que es federal va federal y lo que es local va local. Pero nada les impediría en teoría esto, si estuviera bien asignada la causa. Un juez europeo, en cambio, lo único que puede hacer es elevar en consulta cuando se trata de estas reglas de la Unión Europea, que cada vez abarcan más, digamos, ámbitos más amplios de conductas. Yo estoy dejando de lado, por supuesto, y me hago cargo, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que es un tribunal muy importante, que también le impone pautas a las naciones europeas, y aclarémoslo, porque esto tampoco es un tema menor. Hoy en día el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, está empezando a revisar sentencias de la Corte de la Unión Europea. Es decir, la Corte de la Unión Europea ya ha dejado de ser tan soberana como era y ahora se somete a la de Estrasburgo en materias que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho de defensa, lo cual quiere decir que en cualquier momento les van a inventar la arbitrariedad y se acabará la autonomía de la Corte de Luxemburgo. De hecho, la Corte de Luxemburgo no solamente no lo ha resistido, sino que además habrán querido resistirlo quizás, pero digamos, en definitiva no lo resisten, sino que además empiezan a preguntarse si ir a la Corte de Luxemburgo
constituye un medio de agotamiento de los recursos internos para poder llegar a la otra. Digamos, para el que no lo tiene presente, en realidad la Corte de Derechos Humanos es un tratado que abarca muchas más naciones que la de la Unión Europea, que yo creo que deben ser 28 en este momento. Los otros son como 40 y pico y no son todos europeos. De hecho, creo que el Consejo de Europa hoy en día está en manos de un armenio. O sea, están pensando en un espacio mayor. Esto vale la pena tenerlo en presente, porque nosotros por ahora estamos pensando en el Mercosur, estamos pensando en lo que está en el área latinoamericana con Costa Rica, pero a lo mejor en algún momento determinado empezamos a abarcar otras cosas y tenemos que acostumbrarnos. Bueno, ¿qué hacen los norteamericanos? Bueno, lo que estaba tratando de comparar es que una de las cosas que no ocurre entre los europeos es que cada juez pueda declarar una inconstitucionalidad, lo que puede, perdón, la invalidez de una norma local por ir en contra de una de la Unión. Lo que pueden aplicar es el sistema de, cuando tienen la duda, mandan la consulta. Es decir, esto es más, digamos, más marcado el sistema americano, y el nuestro es el americano. ¿Qué hacen los jueces norteamericanos? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que hacen es darle, y las palabras acá no son en broma, tienen una precisión muy especial, un peso pesado, un heavyweight, a la opinión o la interpretación que emite el Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de tratados. Eso se puede ver en casos bastante diversos. Un ejemplo, ejemplos de supuestos de interpretación de la Convención de Varsovia o de reglas que tienen que ver con el tránsito aéreo son bastante comunes. Por ejemplo, el Airlines es uno, Sumitomo creo que es otro, en fin, hay una punta de casos que tienen que ver con esto, en los cuales los tribunales no se apartan de la interpretación del Ejecutivo de lo que dice un tratado. Esto, para los tratados de derechos humanos, es un poco más complicado, pero yo creo que en el fondo es aplicable, porque una cosa es que nosotros le demos un valor determinado a una cláusula de Constitución que el pueblo podría cambiar, y otro en el tratado que el pueblo nuestro solamente no puede cambiar. El caso es que para apartarse de la interpretación del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo la ha emitido de un modo válido y formal, tiene que haber una razón muy poderosa, es decir, que sea un disparate, pero si no, no. Pero si el Ejecutivo dice que interpreta una norma de determinada manera y no lo hace de un modo formal, sino que lo dice en el caso, pero no compromete la interpretación, entonces la cosa no funciona. De casos en que funciona, estoy recordando otro que es interesante, que es un caso Kolobrat contra Oregon, en el cual lo que está en discusión, digamos, cuando muere alguien de nacionalidad, creo que era croata o algo parecido, en el supuesto de morir en el estado de Oregon, los bienes se consideran mostrencos, salvo que tenga herederos en el estado, o bien que el régimen sucesorio del país que fuere, porque no se refiere solamente a Croacia, diera una oportunidad a un habitante de Oregon de recibir una herencia en este otro país, X que fuere. Lo cierto es que los jueces llegan a la conclusión de que este Estado no da a los sucesores el derecho que sería necesario para que Oregon se los reconociera a los residentes en aquel Estado extranjero, y ahí le hacen una consulta al Ejecutivo de la Unión que dice no, la cláusula de la nación más favorecida permite invocar esto también respecto de, creo que era Croacia, o Yugoslavia, digamos, por la época.
Entonces uno se pregunta, ¿pero esto qué quiere decir? Que los jueces dijeran, bueno, qué sé yo, que lo diga este que debe saber un poco más del tema que yo. No, quiere decir una cosa muy distinta. Lo que quiere decir es que los jueces están asumiendo que el Ejecutivo norteamericano, cuando dice esto de la cláusula de la nación más favorecida, es porque él mismo quiere reclamar con carácter genérico frente a ese Estado, y además que está dispuesto a cumplir en esas condiciones. Entonces, si la sentencia adopta un criterio distinto, está impidiéndole conducir las relaciones exteriores como podría hacerlo un protagonista de ellas que tiene la suma del poder público en esta materia. Bien, el caso es que hay otro supuesto, por ejemplo, hay un supuesto que es bastante feo porque, digamos, hay un matrimonio sueco que se radica unos años en Estados Unidos, le nace una hija, después se vuelven, después vuelve la hija, opta por la nacionalidad estadounidense, al principio le permiten gozar de ella y en un momento determinado el servicio administrativo se la revoca, invocando una interpretación de un tratado. Y la Corte le dice, no, mijo, porque cuando usted la aceptó hizo la interpretación contraria, no me la puede cambiar como se cambia una camiseta. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay una imposición de reglas al Ejecutivo, pero hay un respeto por aquello que el Ejecutivo hace de un modo claro y ejerciendo realmente sus competencias y no simplemente optando caprichosamente por lo que le parece conveniente en el momento. Estas reglas me parece que tenemos que empezar a tenerlas presentes cuando nosotros hacemos el control de convencionalidad. Hay que saber de qué es lo que está diciendo el Ejecutivo, a qué está dispuesto a comprometerse, tratar de pensar que cada juez está emitiendo un acto que puede ser el acto de la Argentina. Y entonces, ¿cuál es el otro mecanismo al que hay que prestar atención? Hay que prestarle atención los que son provinciales a lo que dicen sus tribunales superiores y todos los tribunales superiores a lo que dice la Corte. Porque en definitiva este es nuestro mecanismo de hacer uniforme la interpretación del derecho y cuando se trata del derecho que proviene de los tratados es indispensable. A mí me puede o no gustar lo que dice la Corte en determinada materia, pero si lo dice y es un tratado, la realidad es que tengo que acomodarme a ella y esto es el modo de dar unidad. Entonces, por un lado, peso específico a la del Ejecutivo, todos, incluso la Corte. Por el otro lado, todos nosotros que estamos en definitiva dentro del esquema del 31 debajo de la Corte, a lo que diga la Corte. Y la otra cosa que hay que hacer es prestarle atención a lo que ocurre con la aplicación del mismo tratado en otras naciones, por lo que estaba contando antes. Por supuesto, todo esto está bajo el paraguas de que hay que mirar primeramente si hay alguna doctrina sentada por el Tribunal Interamericano, que muchas veces nos acostumbra a cosas que no nos gustan, pero en cuanto al modo de discurrir, y quizás alguna vez tengamos que tomarnos un poco más en serio saber quiénes son los que son elegidos por la nación argentina para representarnos en ese tribunal, porque en definitiva, si tenemos la precaución de someter a los jueces, a los candidatos a juez a un mecanismo de apoyos y de observaciones, también deberíamos hacerlo con estos que están hoy día por encima de nuestra Corte Suprema. En atención al tiempo voy a hacer una última reflexión, porque hay una cosa que dije en México que tenía que ver bastante con algunos discursos anteriores, pero como es algo que me parece muy serio, no me pertenece, le pertenece a un gran pensador, pero me parece que a uno le permite dimensionar de mejor manera lo que significa el Estado de Derecho. El Estado de Derecho suele ser presentado como un Estado limitado, y de hecho es cierto que es un Estado limitado. También es cierto que cuando nosotros hablamos de control de convencionalidad, cuando estamos hablando del sistema interamericano, hoy en día esto es absolutamente
incompatible con el apartamiento del Estado de Derecho. Si no tenemos Estado de Derecho, ¿qué queremos hacer en el sistema interamericano? ¿O qué queremos hacer en el sistema de integración de Costa Rica? Y la verdad, papelones, pero otra cosa no se puede hacer. Necesitamos observar el Estado de Derecho. Ciertamente, siempre hay imperfecciones, pero el modelo está muy claro. Y acá, esto me hace acordar una escena del Fausto de Goethe, que es muy ilustrativa, especialmente para lo que quiere decir ser limitado. Ustedes todos sabemos lo que es el famoso pacto que le ofreció Mefistófeles a Fausto. Creo que esto no va a haber nadie que lo ignore. Y saben cómo siguió el asunto. Pero no todo el mundo recuerda esta escena. Es una escena del comienzo del primer Fausto. Mefistófeles, asumiendo la forma de un perro, pega un salto por una puerta entreabierta, se le planta en el medio del salón a Fausto y luego se muestra como lo que es un diablo. Fausto, para ese entonces, es un señor viejo, hastiado de todo, de sí mismo, por ejemplo, de las clases, porque es un profesor universitario, de las clases que da, cualquier relación con la presente no tiene nada que ver, y aburrido de todo, lo escucha al diablo como quien oye llover, y el diablo se da cuenta. Como es diablo, y como seguramente Goethe era un gran seductor, sabe que hay algunos momentos en que hay que practicar la táctica de la retirada, que te vengan a buscar. Y entonces le dice, me voy a ir, porque se da cuenta que no va a obtener el contrato. Y le dice a Fausto, por favor, retira ese símbolo religioso que está entre el lugar que ocupo y la puerta de salida. Cuando yo entré, salté bajo la forma de un perro, no lo vi, entonces pude pasar, pero ahora que lo veo no puedo pasar por allí. Entonces Fausto le dice, pero vos sos un diablo, podés atravesar una pared, salir por la ventana. Y ahí Mefistófeles le dice, no, los diablos y los fantasmas podemos elegir libremente por dónde entrar, pero una vez que elegimos por dónde entrar, solo podemos salir por el mismo lugar por donde entramos. Entonces Fausto lo mira y dice, entonces hay leyes en el infierno. Punto seguido, con ustedes se puede contratar. Y ahora viene la reflexión, que no es tan explícita en Goethe, pero está a la vista. Un diablo que tiene que cumplir leyes es un diablo limitado. No es un diablo todopoderoso que puede decir, bueno, ¿qué me importa? Hago lo que quiero. Es cierto, pero no es menos poderoso por ello. Porque fíjense que un diablo ilimitado no podía obtener el valor más importante en juego, que era el alma de Fausto. Que a ustedes puede ser que no les importe y a mí tampoco, pero parece que para el diablo era muy importante. Solamente podía acceder o adquirir ese bien tan importante si arrancaba de no tener un poder ilimitado. Y la reflexión en definitiva es esta. Ser limitado no quiere decir ser menos poderoso. A veces, por no ser limitado, uno tiene un poder típico de casa de muñecas. Solo cuando acepta límites, empieza a salir a jugar en la cancha más grande y ahí el poder del que puede disponer es mucho mayor, enormemente mayor, tanto como el alma, como valía el alma humana para Mefistófeles. La reflexión en definitiva es que el Estado de Derecho, el sometimiento a estas reglas, nos puede dar acceso a bienes infinitamente más interesantes que mantenernos en una dimensión y de poder ilimitado, pero a nivel municipal. Es decir, es más importante seguramente acomodarnos a estas reglas si
Con ello accedemos a una dimensión más amplia que querer quedarnos enredados en lo puramente parroquial. También es cierto que cuando uno quiere entrar en las reglas del infierno, estar limitado, hay que tener cuidado cómo uno las aplica y hay que tener cuidado de no enredarse con ellas. Por eso todas las reflexiones que yo hacía acerca de mirar bien lo que hace el Ejecutivo, estamos todos en el mismo barco nacional, mirar lo que hacen las otras naciones, no es solo lo que a mí me parece, mirar lo que hacen los tribunales superiores y en última instancia la Corte Suprema de Justicia. Creo que hice exactamente un uso, digamos, no sé si bueno, pero por lo menos exacto del tiempo. Tengan muy buenas noches y muchas gracias.